Un médico recibió más de $700.000 en comisiones. Una bailarina erótica fue ascendida a directora de ventas y cientos de pacientes ingenuos terminaron muertos por sobredosis. Pero nada de esto fue un error, fue un plan fríamente calculado. Esta es la historia real del origen del fentanilo, el fármaco que transformó el dolor en el negocio más letal de Estados Unidos. 1945, en Lahore, hoy parte de Pakistán, nace John Kapoor. A los 2 años, la partición de la India británica en India y Pakistán obliga a su familia a refugiarse en Mumbai, donde pasó toda su juventud. A pesar de las dificultades, John destaca en la escuela secundaria y se gradúa con solo 13 años. Estudió farmacia en la Universidad de Mumbai, pero buscando ampliar sus conocimientos, se mudó a Estados Unidos con solo $5 en el bolsillo y una beca completa para un posgrado en la Universidad Estatal de Nueva York. Después de su doctorado, comenzó a trabajar en una pequeña empresa farmacéutica de medicamentos genéricos y conoció a Edina Hillcock, con quien se casó en el 94 y adoptaron 4 niños de orfanatos de la India. A finales de la década de los 70, cuando tenía alrededor de 30 años, John fue contratado como director general de Lifomed, una pequeña empresa farmacéutica a punto de ser vendida. Aprovechando su posición, John se acerca a los propietarios para ser el primero en ofertar. En 1981 su paciencia dio frutos cuando, con un préstamo, algo de capital de inversores y $50.000 de sus ahorros, logró comprar la compañía y comenzar a moldearla a su gusto. En Estados Unidos, cuando una compañía farmacéutica desarrolla un nuevo medicamento, esta posee la patente que generalmente dura unos 20 años. Kapoor basó su modelo de negocios en conocer la fecha exacta en que vencían las patentes de grandes marcas, y ese mismo día a la medianoche ya tenía camiones cargados con versiones genéricas de los medicamentos y vendedores a bordo dirigiéndose a los hospitales. Al ser basados en patentes ya liberadas, estos medicamentos eran mucho más baratos que los de marca. Esto le dio una ventaja enorme frente a sus competidores. En una década hizo crecer la empresa de solo 20 empleados a más de 800 y las ventas se multiplicaron más de 25 veces. Pero el joven inmigrante que logró tener su propia compañía estaba a punto de demostrarle al mundo que podía ser tan brillante como siniestro. En 1984, Kapoor se apropió de la patente de la pentamidina, un medicamento que se había vuelto muy utilizado para combatir la PSP, un tipo de neumonía que padecían casi el 75% de las personas diagnosticadas con VIH y SIDA, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en estos pacientes. Kapoor, que prácticamente había monopolizado el mercado de este medicamento, en medio de esta brutal epidemia decidió aumentar el precio de manera irrazonable, llevando la dosis de $25 a más de 99. Hubo protestas en las puertas del Lifomed en el 87, pero lejos de bajar los precios, Kapoor decidió dar un paso al costado y vender la compañía a una empresa japonesa en 1990. Por su parte, la compañía recibió $100 millones, nada mal para su inversión inicial de $50.000, y comenzó a planear su próxima jugada. Desde las sombras, Kapoor siguió invirtiendo en compañías farmacéuticas y en 2000 fundó Insys Therapeutics, una empresa con la que estuvo trabajando más de una década en su nuevo producto, justo en medio de otra epidemia. Esta vez, la epidemia de opioides. En 2005, a los 54 años, tras una dura batalla contra el cáncer, Edina, su esposa, muere, lo que, según Kapoor, lo motivó a idear una forma de hacer más llevaderos los últimos momentos de quienes padecen esta mortal enfermedad. Con su nueva empresa, Kapoor creó Subsys, un analgésico en aerosol de efecto casi inmediato producido a base de fentanilo, un opioide sintético que, al ser entre 50 y 100 veces más potente que la heroína, podía calmar los dolores de pacientes con cáncer en estado terminal. En 2012 lo lanza al mercado. Las ventas iniciales de Subsys no fueron las esperadas. El producto tenía que competir con medicamentos similares que ya circulaban en el mercado hace años. Para impulsar las ventas, Kapoor contrató a Alec Burlakoff, un experimentado vendedor de medicamentos. John sabía que las tácticas de marketing de Burlakoff solían ser algo hostiles, pero después de invertir personalmente más de $60 millones en Subsys, quería ver ganancias. El mundo merecía conocer su producto. Para Kapoor era muy importante detener el dolor de los pacientes con cáncer, casi tan importante como hacer dinero. En
analgésico era tan caro que una sola clínica dirigida por un profesional motivado podía generar millones de dólares en ingresos. Y Burlakoff tenía en mente al médico ideal. Steven Chan era la presa perfecta. Ya había trabajado con otras farmacias en proyectos similares, se acababa de divorciar y tenía una novia joven, lo que lo hacía más susceptible a las tentaciones. Frecuentaba los casinos de la zona, lo que indicaba una inclinación por el riesgo y sobre todo amaba el dinero. Además, Chan estaba a cargo de una clínica del dolor, lo que le daba acceso a un gran número de pacientes potenciales. Era lo que los vendedores de este rubro llaman una ballena. Después de ensalzar las virtudes de Subsys y obviar sus efectos secundarios, Burlakoff llegó al verdadero propósito de la cena. Le ofreció a Chan formar parte del programa de oradores de la compañía. Con media sonrisa y brillo en los ojos, el médico felizmente aceptó. Los programas de oradores son una herramienta de marketing muy utilizada en el negocio farmacéutico. En Estados Unidos es ilegal que una empresa pague directamente a un médico para que recete su producto, pero es completamente legal que le pague viajes, hoteles y sus servicios por dar charlas a otros profesionales sobre los beneficios y características de sus productos. En este caso, la línea de la legalidad se volvió difusa. Hay registros de profesionales cobrando miles de dólares por dar conferencias en enormes salones a los que nadie asistía. Chan fue el primer convencido y, como si fuera una pieza de dominó, comenzó a atraer más prescriptores hambrientos por dar estas charlas y recetar el producto a todos sus pacientes. La táctica dio frutos. Para el próximo año, los ingresos por las ventas de Subsys aumentaron más de 1000%, dejando ganancias de hasta 95 millones de dólares. El negocio ya caminaba, pero podía ser mejor. Vender drogas es un negocio de relaciones. Los fabricantes farmacéuticos cubren el país con representantes que visitan a los médicos cara a cara. Estos representantes se sientan durante horas en las salas de espera para intentar en pocos minutos convencer a los médicos de recetar su producto. Con el tiempo, incluso pueden llegar a desarrollar relaciones personales con ellos. Para esta tarea, Insys contrató a jóvenes que apenas estaban terminando sus estudios universitarios. Las vendedoras, la mayoría mujeres de entre 20 y 30 años, no necesariamente tenían que ser expertas en el campo de la medicina. Ser atractivas y poder memorizar los beneficios del producto era todo lo que necesitaban para conseguir este trabajo. En ese mundo se premia la apariencia y el hambre por ganar dinero. La empresa ofrecía salarios muy por debajo de los precios del mercado. Pagaban alrededor de $40,000 al año a los representantes, cuando otras empresas ofrecían el doble de esa cantidad. Pero las comisiones por ventas eran ridículamente altas. Por ejemplo, Natalie Pirax, una joven de 27 años, ganó más de $700,000 en comisiones en solo 2 años vendiendo Subsys. La fuerza de ventas no solo estaba conformada por jóvenes y atractivas estudiantes. Sunrise Lee, una bailarina erótica en un club nocturno de Chicago donde se hicieron varias reuniones con prescriptores, fue reclutada por Burlakoff para sonreír y posar junto a él mientras cerraba acuerdos. Pero ella fue más allá, se destacó convenciendo a prescriptores de alto nivel de recetar su aerosol y en solo unos meses la nombraron directora regional de ventas, responsable de gestionar casi un tercio de los vendedores de la empresa. En este punto, la compañía estaba facturando millones, los vendedores y médicos se llevaban su comisión y los pacientes terminales pasaban sus últimos días sin sentir un dolor agonizante. Todo marchaba bien, pero podía ser mejor. Subsys era un poderoso opioide de categoría TIRF, diseñado para ingresar al torrente sanguíneo en segundos. La FDA lo había aprobado exclusivamente para el tratamiento del dolor oncológico disruptivo, es decir, ataques de dolor repentinos en pacientes con cáncer que ya estaban bajo tratamientos con opioides durante las 24 horas del día. Pero para Kapoor y su equipo de ventas, la cantidad de pacientes oncológicos era un mercado demasiado limitado. El fentanilo era tan efectivo contra el dolor que se podía usar para calmar cualquier malestar. ¿Qué podía salir mal? En Estados Unidos es ilegal que un fabricante promueva medicamentos para uso no autorizado, pero los médicos pueden recetar cualquier fármaco según su propio criterio. La FDA regula a los fabricantes de medicamentos, pero no a los profesionales. Las compañías farmacéuticas se aprovechan de este vacío legal e incluso teniendo una autorización tan limitada como las TIRF, pueden hacer llegar su producto a una avalancha de pacientes con dolores de todo tipo. Ese fue el siguiente paso del equipo de ventas: identificar médicos de
de todas las especialidades que estén interesados en formar parte del programa de oradores y recetar cantidades enormes de fentanilo. Pero ampliar el mercado del producto de esta forma tenía algunas limitaciones. Las autoridades sanitarias, conscientes del potencial adictivo del fentanilo, intentaban restringir su uso a los pacientes que realmente lo necesitaran. Las aseguradoras revisaban cada solicitud y pagaban el medicamento solo para su uso aprobado. Esto hacía que apenas un tercio de las recetas de Subsys sean admitidas para su reembolso. Para saltar este obstáculo, Lee entrenó a un grupo de vendedores para comunicarse con los seguros médicos y, haciéndose pasar por trabajadores de consultorios, los convencían de aprobar las recetas. En ocasiones incluso llegando a mentir sobre que sus pacientes padecían enfermedades terminales. Con esta farsa consiguieron que dolores de muelas, musculares, jaquecas, todo comience a tratarse con fentanilo. En este contexto, Insys produjo un video de rap interno de la compañía donde Alec Burlakoff, el vicepresidente de ventas, aparecía disfrazado de botella bailarina, alabando los beneficios del fentanilo para motivar a sus empleados a venderlo. Todos en la compañía sentían una impunidad absoluta y tenía un poco de sentido, los números no paraban de subir. En mayo de 2013, Insys salió a bolsa y sus acciones se dispararon un 400%, convirtiéndola en la oferta pública inicial de mejor rendimiento del año. Para diciembre, Subsys ya era el TIRF de marca más recetado del mercado. Los representantes de ventas comenzaron a presionar y mejorar las comisiones de los prescriptores para que aumentaran las dosis recetadas. El lucrativo negocio del fentanilo estaba a punto de salirse de control. Ron y Coach, ambos oradores de Insys, operaban una clínica del dolor en Mobile, Alabama. Su ubicación era estratégica porque, a diferencia de los demás prescriptores que ganaban dinero solo con las consultas médicas, ellos manejaban una farmacia al lado de su consultorio donde surtían los medicamentos que recetaban. Eran prescriptores modelos para Insys, pero estaban teniendo problemas al conseguir suficientes Subsys para mantenerlo en stock y habían llegado al límite con su distribuidor, que al ser el intermediario entre las compañías farmacéuticas y las farmacias, está obligado a informar a la DEA de cualquier cargamento sospechoso. Por esto, el 13 de febrero de 2014, el director ejecutivo Michael Babich y el mismo John Kapoor volaron a Alabama para reunirse con los oradores y resolver la situación personalmente. Acordaron enviar cargamentos de Subsys directamente a su farmacia, eliminando los intermediarios. Esto les permitiría obtener mayores ganancias por la venta del medicamento y, lo más importante, burlar el control de la DEA. Pero unos meses después, en mayo de ese año, en Michigan, Gavin Aberbuch, uno de los prescriptores más grandes de Subsys, estaba atendiendo a un paciente con dolor leve en la espalda y le recetó Subsys, sin saber que ese paciente era un agente encubierto. El FBI, la DEA y el Servicio Interno de Rentas lo habían vigilado por meses. Fue arrestado acusado de defraudar a Medicare casi $7 millones en recetas de opioides controlados. Y últimamente notaron su afición por un nuevo medicamento llamado Subsys. Los ejecutivos de Insys se distanciaron del médico con un comunicado de prensa donde explicaban que Subsys solo se vende a través de mayoristas aprobados por la DEA que monitorean y rastrean las prescripciones. Las acciones de Insys sufrieron un golpe inmediato cuando la historia salió a la luz, pero en pocos meses se recuperaron y continuaron su ascenso. Los inversores conocían sobre los programas de oradores en esa industria y consideraban que no eran prácticas inusuales y que el peor resultado para Insys sería algún tipo de multa. Y tenían razón, ya habían precedentes de esto. En 2007, 3 altos ejecutivos de Purdue Pharma se declararon culpables de tergiversar los peligros del Oxycontin y la compañía pagó una multa de $600 millones. Y en 2008, Cephalon desembolsó $425 millones por promover el opioide Actic para usos no aprobados. El negocio era tan lucrativo que las multas prácticamente estaban contempladas en el presupuesto. La investigación contra Aberbuch arrojó el nombre de otros 10 prescriptores de opioides y todos tenían en común su reciente afición por Subsys. El 20 de mayo de 2015, el FBI y la DEA allanaron la clínica de Ronnie Coach y arrestaron a los médicos por una serie de cargos que incluían lavado de dinero, violación a la ley de sustancias controladas, distribución de drogas, fraude electrónico y sanitario y violación del estatuto antisobornos.
Su farmacia había vendido más de $570.000 en Subsys solo en un mes y los médicos tenían más de 23 autos de lujo a su nombre. Durante semanas, decenas de pacientes, muchos de ellos no oncológicos y dependientes de Subsys, hicieron filas afuera de la clínica tratando de obtener recetas del personal restante o al menos recuperar sus registros médicos para llevarlos a otro consultorio sin éxito. Ningún otro médico estaba dispuesto a aceptar a estos pacientes o a recetarles la cantidad de fentanilo que necesitaban. Verlos deambular por la ciudad era aterrador, estaban sufriendo una abstinencia agonizante. En los meses posteriores, las acciones de Insys alcanzaron un máximo histórico y John Kapoor ingresó a la lista de Forbes de las 400 personas más adineradas del país con un patrimonio neto de $3.800 billones. El 26 de agosto de 2017, en la Casa Blanca, Donald Trump hizo hincapié en las muertes por sobredosis de opiáceos en el país, que habían pasado de 33.000 en 2015 a 47.000 en 2016, y declaró la crisis de opioides como una emergencia de salud pública. Ese mismo día, en Arizona, un grupo comando armado irrumpió en la mansión de John Kapoor para arrestarlo por cargos de fraude y extorsión. En simultáneo detuvieron a otros 6 altos ejecutivos de la compañía, incluyendo Michael Babich, Alec Burlakoff y Sunrise Lee. Durante los juicios mostraron al jurado el registro de los pagos a los médicos y las ventas que generaba la empresa por cada soborno. Grabaciones de las llamadas falsas a las aseguradoras, de representantes de ventas acordando ofrecer el producto para todo tipo de dolor y registros de pacientes sin enfermedades terminales muriendo de sobredosis de Subsys recetado. Incluso proyectaron el video de rap de la compañía. Finalmente, en 2019, los doctores Rowan y Coach fueron sentenciados a 20 y 21 años en prisión y a restituir más de $14 millones a las aseguradoras afectadas. Burlakoff y Babich se declararon culpables de sobornar a los médicos y defraudar a las compañías de seguros, acordaron testificar y aportar pruebas en contra de Kapoor y finalmente fueron condenados a 26 y 30 meses en prisión, además de pagar multas en restitución al Estado. Sunrise Lee, la ex directora de ventas, aportó pruebas en contra de sus colegas y fue sentenciada a 1 año y 1 día en prisión, 3 años de libertad condicional y a restituir al Estado un monto sin confirmar. En junio de 2019, Insys Therapeutics llegó a un acuerdo para pagar $225 millones para resolver las investigaciones penales y civiles del gobierno federal. Pero solo 10 días después, la empresa se declaró en quiebra, lo que significa que el pago nunca se concretará. Finalmente, John Kapoor, una de las mentes detrás de la actual crisis de opioides, fue condenado a 5 años y medio en prisión, pero en junio de 2023, tras cumplir solo una parte de su condena y sin dar muchas explicaciones, fue puesto en libertad. Netflix compró los derechos del artículo de The New York Times sobre este caso y en 2023 estrenó la película El negocio del dolor, protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans. Subsys era el mejor medicamento de su tipo, para lo que había sido aprobado, calmar el dolor en pacientes terminales, porque la enfermedad terminaba con ellos antes de que desarrollen una adicción. Muchos médicos involucrados fueron procesados o perdieron sus licencias por recetarlo de forma inapropiada, pero otros siguen ejerciendo hasta el día de hoy. En Estados Unidos se estima que el 80% de los consumidores de heroína comenzaron abusando de opioides recetados como Subsys. Y para entender el tamaño del problema, solo en 2022 se registraron más de 109.000 muertes por sobredosis en el país. Y si bien Insys Therapeutics no originó la actual crisis de opioides, sin duda su participación ayudó a avivar las llamas de un problema que aún hoy se sigue expandiendo. Si te gustan este tipo de historias sobre ambición y fraudes, mírate este video sobre la joven científica que prometió cambiar la tecnología de los análisis de sangre y se volvió millonaria en el camino. Gracias por sus comentarios, ayudan una banda y gracias por ver.